Okay. Hello, hola Padre Peter, un gusto tener usted otra vez aquí para hablar sobre la Biblia. ¿Qué tal el clima Gracias. en Un Florida, placer. en Miami, Florida hoy? ¿Qué tal el clima? Siempre caliente, Acá también. siempre caliente. Mucho En, calor. en nuestro último video, usted dijo que en la iglesia ortodoxa no es que vamos a la Biblia para recrear la iglesia, sino vivimos en lo que ya está establecido. ¿Puede elaborar sobre eso? Mm. Sí, yo era evangélico en mi vida anterior y la idea siempre me parecía que la idea que era que la Biblia mágicamente que se cayó de los cielos, ¿sí? Y recibimos la Biblia y la Biblia es como un mapa para tratar de seguir. Y leemos la Biblia y tratamos de escudriñar y averiguar cómo debe ser la iglesia. Y a base de eso, inventamos una iglesia, fundamos una iglesia. Y por eso en cada ciudad, en cada pueblito, hay una iglesia en cada esquina y cada iglesia tiene su propia manera de ser, propia manera de entender la Biblia. Pero es el contrario. No es que la Biblia se cayó para que nosotros construyamos la iglesia, sino que la iglesia fue fundada por Jesucristo y los discípulos de Jesucristo escribieron el Nuevo Testamento. Y Entonces, el Nuevo Testamento es un producto de la vida de la iglesia. Entonces, no es que la iglesia viene de la Biblia, sino que la Biblia viene de la iglesia. Es un producto de la vida del Espíritu Santo mediante la iglesia. ¿de dónde vino la Biblia, específicamente el Testimonio Nuevo? Bueno, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya existía en la época de Cristo y los apóstoles. Pero el Nuevo Testamento fue escrito por algunos discípulos del Señor, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y San Lucas también escribió los Hechos de los Apóstoles. Y las epístolas fueron escritas por San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas. Y al final tenemos el libro de Revelación o Apocalipsis. En los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia no existía el Nuevo Testamento como tal. O sea, era imposible ir a una librería y decir, yo quisiera comprar una Biblia, yo quisiera comprar un Nuevo Testamento. No existía. Existían los distintos libros. Y en cada ciudad, en cada comunidad cristiana, en cada parte del mundo, cada ciudad tiene su propia lista, digamos, de libros que se consideraban libros inspirados, libros que deben ser considerados libros de sagradas escrituras. Y en general era un acuerdo de que los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los evangelios aceptables, porque existían otros evangelios escritos por otras personas que no se aceptaron como escrituras legítimas. Y cuando Pero al mismo tiempo, cuando la iglesia decidieron qué libros van a estar en la Biblia y cómo decidieron qué libros no van a estar en la Biblia. es una muy importante pregunta, porque no es que el Nuevo Testamento existía ya como un conjunto completo de libros, porque en cada ciudad había libros que se incluían como parte del Nuevo Testamento, digamos, que hoy en día no se aceptan. Y igualmente en otras partes se excluían ciertos libros que hoy en día aceptamos. Entonces, durante los primeros 3 o 4 siglos no había acuerdo totalmente entre todos los cristianos de cómo debe ser el Nuevo Testamento. Al finales del siglo IV había un concilio de obispos en Cartago, una ciudad del norte de África. Y en esa ciudad, los obispos que se reunieron, solamente era concilio local,
decidieron que estos 27 libros deben ser considerados inspirados por Dios. Ujú. Y a partir de ese momento existía el Nuevo Testamento. Pero Y esa idea de esos 20... Ajá. es verdad que las Sí. parroquias, estas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para parroquias, iglesias que ya existían y existen actualmente, como Corinto. Sí, Y, la iglesia de Corinto siempre existe, ¿sí? Ajá. y algunos Sí. lugares que ahora es bajo control de los musulmanes. Pero los evangélicos dicen que lo que hacemos nosotros es basado en la Biblia. Y yo quiero preguntar si la iglesia es basada en la Biblia o la Biblia es un producto de la iglesia. Sí, la Biblia es producto de la iglesia, porque la Biblia, tal como la tenemos hoy en día, no existía como tal antes de finales del siglo IV. Entonces, ¿cómo vivían los cristianos hasta finales del siglo IV sin una Biblia, tal como la tenemos hoy en día? La Tenían diferentes tradición libros, pero no habían combinado libros en el Nuevo Testamento. pero Y en muchas partes, eh, bueno, digo una cosa, en la parte oriental de la iglesia, por ejemplo, en Grecia, en Medio Oriente, no había mucha duda sobre el libro de Apocalipsis, sobre Revelación. No fue aceptada por la mayoría de los cristianos en Oriente. Y igualmente en Occidente, en lo que hoy en día es España, Francia, Inglaterra, no se aceptaba el libro de Hebreos, porque Hebreos no se dice en el libro quién fue el autor, aunque según la tradición fue San Pablo, y yo estoy de acuerdo con eso, porque el lenguaje, la terminología en la epístola de los Hebreos es muy parecido al lenguaje que usa San Pablo en sus otras epístolas. Entonces, había un desacuerdo. Algunos cristianos rechazaban Hebreos, otros cristianos rechazaban Apocalipsis, pero no fue hasta finales del siglo IV cuando todos los cristianos llegaron a acuerdo de que vamos a aceptar todos estos 27 libros. Y al mismo tiempo rechazaron otros libros, como el Pastor de Hermas y las epístolas de San Clemente, que muchos cristianos habían aceptado como Sagradas Escrituras anteriormente. Entonces, no fue definido definitivamente la forma del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV. Entonces, la Biblia es un producto de la iglesia. El Espíritu Santo ha guiado a la iglesia para formar el Nuevo Testamento. Pero eso no ocurrió en el primer siglo, cuando los apóstoles, sino 3 siglos después. Es importante también leer los discípulos de los discípulos, los que dejaron cartas Exacto. más allá de la Biblia, para ver cómo pensaron los primeros cristianos sobre los sacramentos, cómo pensaron los primeros cristianos sobre la interacción con la cultura y cosas judeo. Es que el problema es que a veces leemos resúmenes de los padres de la iglesia, pero no leemos los padres de la iglesia, y quizás es porque es difícil encontrar. Yo no sabía que existían estas cartas como de San Ignacio de Antioquía, pero cuando me descubrí, me di cuenta que hay una riqueza de historia. No hay como estar en duda cómo fueron la iglesia primitiva. Padre, ¿cuál es la diferencia entre la manera que los evangélicos ven la Biblia y la manera que los ortodoxos ven la Biblia? Bueno, eso es muy interesante porque, como dije, los evangélicos, y yo estoy hablando como ex evangélico, piensan que la Biblia, que todo se fundamenta en la Biblia, ¿sí? Que la Biblia es la base de la iglesia y la iglesia se construye encima. Y yo me di cuenta algún día de que para los ortodoxos, la Biblia es importante
Y para nosotros la Biblia sí es importante. No es que despreciamos la Biblia o pensemos menos de la Biblia que los evangélicos. Pero para los ortodoxos, la Biblia es importante porque habla de Cristo. ¿Sí? Conocemos a Cristo mediante la Biblia. Es importante porque habla de Cristo. En cambio, los evangélicos creen que Cristo es importante porque se encuentra en la Biblia. ¿Sí? O sea, la Biblia es lo principal y Jesucristo es importante porque figura en la Biblia. ¿Sí? Para los ortodoxos es el contrario. La Biblia es importante porque habla de Cristo. Entonces, Cristo tiene más importante que la Biblia. Para los evangélicos, aunque puede ser que lo niegan, pero realmente creen que la Biblia es más importante que Cristo. Que Cristo solamente tiene importancia por el hecho de que figura como un personaje que se encuentra en el texto de la Biblia. Yo he ¿Me escuchado entiende? evangélicos acá en Latinoamérica decir que la Biblia es la autoridad. Y para mí es extraño porque quiero decir, no, Cristo es la autoridad. Y es que a veces Sí, Cristo es la autoridad. sí, sí, Cristo. ¿Qué significa la frase palabra de Dios? Escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante porque para los evangélicos, y repito que estoy hablando como es evangélico, entonces lo sé muy bien porque lo he vivido. Para los evangélicos, la frase que se encuentra en la Biblia, palabra de Dios. Los evangélicos creen que eso se refiere a la Biblia, pero eso es imposible porque la Biblia no existía cuando hablaba de la palabra de Dios. Existían diferentes libros. Entonces, palabra de Dios siempre refiere a Jesucristo. Cuando en Hebreos, San Pablo dice que la palabra de Dios es viva y activa, ¿sí? No está hablando de la Biblia no es viva ni activa, Jesucristo es vivo y activo. La palabra de Dios es Cristo, así como dice en el Evangelio de San Juan, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No está hablando de la Biblia, el verbo, la palabra, no es la Biblia, es Jesucristo. Y yo traté de explicarlo a unos amigos evangélicos. Ellos me decían, no, eso está hablando de la Biblia. Y les contesto, bueno, ¿acaso en el principio estaba la Biblia y la Biblia estaba con Dios? Ah, sí, eso sí es cierto, que la Biblia estaba en el principio, la Biblia estaba con Dios. Entonces, son bibliólatras, o sea, adoran la Biblia en vez de adorar a Jesucristo. ¿Sí? Ponen la Biblia encima de Jesucristo. Bueno, muy bien, Padre ¿Me Peter entiendes? Jackson. Muchísimas gracias. Usted siempre está bienvenido en este canal de YouTube y otra vez fue un placer. Muchísimas gracias. Espero que tenga un Ujú. buen día y Dios. Oh, Chao. gracias, Patricia. Bendiciones.